El embajador Clarence Endara es embajador del CELA en Venezuela, el Sistema Económico Latinoamericano, y nos trae este extraordinario libro que son 50 años del CELA. Estuvimos hace poco en un evento importante con diplomáticos y con representantes de la sociedad civil y de la sociedad empresarial venezolana particularmente, y conversamos sobre estos temas. Por eso le invitamos a embajadas y embajadores para conversar y conocer un poco más la labor del CELA en los años que usted ha estado con estas publicaciones tan interesantes. Muchas gracias por la invitación, embajador. Es un placer haber acompañado los festejos de los 50 años del CELA, de un organismo tan importante creado en 1975, cuyos principios siguen vigentes hasta la actualidad en relación a la conformación de estrategias regionales, buscar el poder de la integración para manifestar una voz única, y más ahora en estos tiempos donde verdaderamente se necesita más unión, más unidad, y solo se hace a través de la integración como una herramienta de la convergencia. Ahora, como sistema económico latinoamericano, los europeos empezaron fortaleciendo la integración económica y después la política y la cultural. En los 4 años que ha estado usted al frente, ¿qué se ha promovido? Bueno, me tocó tomar el CELA en la pospandemia, así que la emergencia era la recuperación económica. A partir de ello nos propusimos primero una reestructuración propia del CELA para responder a estos retos, y luego planteando 3 ejes fundamentales: la recuperación económica, la digitalización e infraestructura, que es importante para la región y un gran pendiente, y el objetivo para el que trabajamos todos, ¿no? El desarrollo social. Por cierto, me llamó mucho la atención las últimas publicaciones sobre diplomacia virtual. Entra en ese mundo precisamente multilateralismo que es necesario y que niegan ahora muchos gobiernos como el de Estados Unidos y tantos otros, donde se reducen las labores de los organismos internacionales. Lo que vivimos hoy en día, embajador, es sumamente importante en relación a la prontitud con la que puedes comunicar una política de Estado y un interrelacionamiento a nivel multilateral, acuerdos que se pueden ir consolidando, inclusive antes de una reunión multilateral, todo esto a través de lo que hemos denominado la ciberdiplomacia, ¿no? Aquel interrelacionamiento que requiere en cierta forma alguna adaptación y entrenamiento por parte de los diplomáticos de hoy en día, que pueden llegarse a comprometer inclusive a través de publicaciones que ya están en las redes sociales. Cuando ustedes hablan de estrategias de la integración, ¿a qué se refieren? Para poder construir en la región, primero tenemos que partir de una realidad, ¿no? La diversidad que tenemos. Somos multifacéticos, tenemos que tejer esos lazos precisamente, y solo se puede hacer a través de estrategias comunes, es decir, buscar para qué se están haciendo cada uno de los planteamientos, programas que se tiene en los países y en los bloques subregionales. Esto, a través de una estrategia, nos permitirá construir una posición única que no la vemos tan lejana como pareciera, embajador. Soy demasiado optimista en el sentido de integración al respecto. Falta mucho en América Latina con la integración. Cuando uno ve la integración europea, usted que ha estado vinculado con este tema, a pesar de las diferencias tan grandes entre los europeos, inclusive de conflictos inmensos como Francia y Alemania hoy en día, están integrados en todo esto. ¿Qué hacer en América Latina? Tenemos muchas tareas pendientes, tenemos sentido común en relación a la construcción del desarrollo social, a la construcción de la paz y en fomentar la integración. De ahí viene que tantos organismos ya estén alcanzando, pasando los 50 años en la región. Tenemos una integración particionada a través de subregiones, pero que los mismos pueden alinearse de una forma bastante convergente en relación a poder tener agendas de trabajo regionales. Creo que muchas de ellas han sido planteadas en CELAC, y estamos viendo cómo instituciones como el CELA pudieran apoyar estos grandes mandatos de los países. ¿Cómo hacer para que los gobiernos entiendan, usted que tiene un cargo de dirección multilateral, a nivel bilateral, la importancia que tiene la integración y coordinar políticas en materia de desarrollo, sobre todo? Bueno, hay que desprenderse un poco. Lo escuché a un gran colega recientemente hablar de resiliencia política, ¿no? Y es que hay intereses que van mucho más allá de la propia política de gobierno que se puede tener en un determinado momento, para poder ver una tendencia de integración a más largo plazo. Y la historia nos está demostrando que precisamente los mecanismos de integración más institucionalizados y aquellos que han alcanzado a tener una plataforma inclusive de intercambio comercial y económica fuerte son los que más han logrado posicionarse y cooperar entre sí en los tiempos más difíciles. Cuando usted habla de historia, naturalmente que si referimos a los fundadores de las patrias latinoamericanas, todos hablaron de integración, especialmente en nuestro caso Bolívar y Miranda, incluso el precursor.
Totalmente, el bolivianismo ha sido una de las perspectivas mucho más importantes para poder construir una idea de integración regional. Cuando tratamos de compararnos con la Unión Europea decimos, pero tenemos más en común en nuestra región. Sí, pero también tenemos en común cuánto nos ha costado construir nuestra independencia propiamente en cada una de nuestras repúblicas. Y a partir de ello está el recelo, como usted sabe, embajador, en poder delegar determinadas actividades a un ente supranacional, ¿no? Y es ahí donde nosotros creemos que hay todavía un trabajo pendiente que hacer en la región. Ese punto creo que es lo neural, el ceder competencias a un organismo internacional. Son muy celosos los estados y los políticos que manejan los estados en tener el control del Estado. Y hoy en día Europa es un modelo de un derecho comunitario, una política comunitaria, una diplomacia comunitaria, inclusive tienen sus propios diplomáticos, ¿no? Exactamente, es el modelo, digamos, de mayor desarrollo en integración que conocemos hasta ahora, ¿no? Una unión económica. En nuestra región hemos alcanzado a tener zonas aduaneras integradas, a tener mercados comunes manifestados, pero lamentablemente a la hora de la cesión y de la determinación precisamente de estas competencias a un ente supranacional, a un ente internacional, es donde los países se han visto un poco más celosos y lo van haciendo de manera, yo creo que paulatina, pero muy lenta para lo que nosotros quisiéramos tener como integración. Embajador, ahora vamos a unos compromisos comerciales y después seguimos con el tema porque es fundamental para los diplomáticos, para los gobiernos y la sociedad civil esa integración que, como usted dice, en Europa no solamente es gubernamental, sino también a nivel social. Ya regresamos con usted. Seguimos en Embajada y Embajadores con el embajador Clarence Sandara, embajador del CELA en Venezuela. Decíamos que la integración es un reto de la comunidad mundial, de los estados. En el mundo hay cuántos sistemas de integración y sobre todo exitosos. América Latina pareciera que no ha entendido ese mensaje. Bueno, en América Latina tenemos 10 mecanismos de integración a distintos niveles subregionales. Hemos tenido la posibilidad desde el CELA de poder juntar a todos y trabajar en una herramienta que se llama matriz de convergencia. Esta matriz de convergencia nos ha dado grandes lineamientos sobre temas en los que se puede trabajar de manera regional tomando precisamente los buenos ejemplos de estos mecanismos pequeños. Y aunque no lo cree, embajador, la migración es una de ellas. Hay una gran coincidencia en relación en avanzar precisamente a la regularización, a los procesos de regularización, la cooperación consular. Esta mañana precisamente inauguramos un foro virtual que tiene que ver con estos aspectos. Otro aspecto fundamental que pudiéramos trabajar en la región de manera concatenada es el tema de riesgo de desastres. Tenemos organismos muy especializados subregionales, pero que falta que puedan hacer una suerte de protocolo regional para poder hablar de una estrategia. Sí, yo estuve en un alto cargo en Ginebra, en la Organización Mundial de Protección Civil, y veía ese ejemplo, sobre todo del mundo árabe en esa época, de cooperación en materia de desastres, que aquí nos falta esa ayuda y que tenemos muchos problemas muchas veces en el Caribe sobre todo. Y el otro punto que usted hablaba también es muy importante, las estrategias comunes que se pueden hacer, y creo que en los últimos tiempos ustedes han logrado en eso empatizar. Creemos nosotros que a través de la identificación de las necesidades que tiene la región, cada uno de los países ha ido dejando mandatos en los mecanismos de integración, subregionales o regionales. A través de ellos se pueden alinear grandes políticas como por ejemplo la seguridad alimentaria. En materia de seguridad alimentaria hemos logrado avanzar en algún proyecto específico con la FAO y esto ha ido determinando la identificación de políticas específicas de cooperación sur-sur muy interesante en la región. A través del intercambio de prácticas, por supuesto, nosotros tendríamos un paso adelante en cuanto a la toma de decisiones ya con mucha más prioridad. Este mecanismo sur-sur, ahora con los BRICS y todos estos paraguas nuevos, ayudarían a fortalecer los sistemas de integración. Por supuesto, por supuesto. Estuvimos nosotros presentes en el foro CELAC-China. El CELA también pudo organizar 2 foros ya con China. Y una de las grandes coincidencias que reclaman a la región es precisamente la identificación de estos grandes temas que sean multipaís. Lo que estas nuevas potencias emergentes te piden es que tengas una agenda regional para poderla atender con mucho más impacto. Y precisamente ahí va un poco el aporte del CELA en identificar unas 14 líneas importantes sobre estrategias de políticas públicas regionales. Y ese acercamiento ha sido también con Europa muy permanente, pero también con los países de Oriente y del Medio Oriente.
Hemos tenido varios foros en los cuales hemos podido intercambiar con ellos. Estuvimos participando del foro de San Petersburgo el año pasado. Este año los tiempos no nos lo permitieron, pero logramos tener un intercambio importante de ver cómo los países de la región buscan mercados alternativos, como los países euroasiáticos. Hemos visto que hay países muy cercanos a la región, la propia Venezuela, que ha avanzado muchísimo en esa tarea de apertura de mercados, en estos mercados que no son tan usuales para nuestra región. Nosotros tenemos un foco muy claro hacia Estados Unidos, luego la Unión Europea, pero en vista de algunos aspectos como, por ejemplo, el tema de restricciones o el tema de aranceles, han hecho que todos prendan alarmas y digan, oye, tenemos que diversificar un poco el tema de los mercados. Y hay mucha cooperación también disponible en estas áreas que hemos podido identificar que serían de beneficio y de promoción a la integración regional. Me llama mucho la atención esa dimensión social, sobre todo del CELA, cuando toma un tema tan duro para los latinoamericanos, que es la inmigración, que es también un tema para la Unión Europea muy delicado. ¿Qué pensaban en esa materia de migración? Bueno, lo principal era cambiar el enfoque de migración. Como usted sabe, los últimos años lamentablemente ha sido tomado como un lenguaje bastante agresivo, no era muy posible tener una reunión en la que se hable abiertamente de migración. Lo que hicimos es cambiar el enfoque, mostrar a la migración como un aporte al desarrollo productivo de los países, indicadores muy importantes respecto a cómo un país había incrementado su Producto Interno Bruto gracias a la presencia y el trabajo de los migrantes. Es que cambiar la expectativa de que un migrante es un elemento productivo para tu sociedad, un elemento que te está trayendo cultura, te está trayendo especialidades profesionales, es un aporte al crecimiento de tu país. A través de ese cambio de perspectiva es que logramos precisamente hace un par de meses realizar un foro con 18 países de manera presencial en Bogotá para discutir los grandes aspectos sobre regularización migratoria, la cooperación consular, el tema de mujeres y niños migrantes, que es muy sensible, y a través de ello logramos un intercambio bastante interesante que marca una agenda abierta que hay que darle continuidad, por supuesto. Bueno, usted decía, cuando el aporte es tan grande, lo vemos en América Latina con las migraciones europeas de la Segunda Guerra Mundial, el aporte que han tenido, y ahora de nuestros países está migrando mucha gente también de altas capacidades, y eso ayudaría al desarrollo interno también de cada país. En eso también tiene que haber cambios jurídicos en las constituciones y en las leyes que ustedes podrían orientar. Por supuesto, y ahí lo que hemos hecho nosotros es rescatar las agendas de migración que tienen los bloques subregionales. La comunidad andina tiene un estatuto migratorio muy importante que llega incluso a reconocer los títulos de escolaridad de los ciudadanos andinos. En el Mercosur, como usted sabe, también hay una posibilidad incluso de libre circulación todavía de personas y bienes. No hemos pasado todavía a capitales y servicios, pero hay una libre circulación en la región a partir solo de la cédula. Entonces, son derechos que se han ido ampliando hacia el reconocimiento de una ciudadanía común en la región, que en este momento se encuentra particionada de manera subregional, pero que a través de una estrategia efectiva nosotros aspiramos a que pudiera darse un solo diálogo en la región. Bajo Endara vamos también a compromisos comerciales a la hora que nos toca, pero seguimos hablando porque es un tema muy abundante. Vamos a tener que tener otra entrevista en el futuro para seguir avanzando, sobre todo los logros logrados en estos 4 años. Ya regresamos. Normalmente los diplomáticos, cuando terminan su gestión en un país, escriben libros. Hay muchísimos libros en la experiencia. Este es el primer libro que veo en un organismo internacional en América Latina y el Caribe, del embajador Clarence Endara, Tejido Regional. Qué interesante el título, porque realmente tenemos un tejido todavía débil. Hay que fortalecerlo en toda la región de Sudamérica, pero también de Centroamérica y el Caribe. ¿Cómo contempla usted en este libro este aporte que deja para los venezolanos? Bueno, embajador, este ha sido un reflejo un poco de toda la experiencia de mi trabajo desde Cancillería y otros organismos que me tocó pasar antes de venir al CELA. Y básicamente es una recopilación de grandes iniciativas y reconocimiento de pendientes que tenemos en el proceso regional y la búsqueda precisamente de fortalecer aquellas fibras culturales, históricas, lingüísticas, de economía y de comercio para poder tejer una integración que sea mucho más sólida. Pero tal como dice el título, hay que tejerla y el tejer precisamente implica darle toda la fortaleza necesaria a cada hebra para que ésta pueda defender en un proceso mucho más complejo esa capacidad conjunta de poder verse a la región en sí misma. Por cierto, el capítulo 6 habla de un tema que la semana pasada tocamos en Brújula Internacional, que es el multilateralismo y sobre todo la tendencia hoy a alejarse
usted en el libro lo enfoca como una necesidad. Tenemos que partir de una realidad, embajador. Cumplimos el aniversario 80 de la Carta de Naciones Unidas recientemente. Me pidieron hacer una reflexión al respecto en la Cancillería venezolana. Pudimos en esa oportunidad expresar la necesidad de poder fortalecer este mecanismo multilateral, muy venida menos por la falta de efectividad que le ha caracterizado en algunos momentos, pero también como el único marco multilateral que tienen establecidos los países ahora, bajo principios que son los que nos dan una capacidad de equilibrio fundamental y mucho más en nuestra región, declarada como una zona de paz. Sabemos que hay imperfecciones, sabemos que hay abusos unilaterales por parte de algunos países, pero es el único marco que tenemos, y si no defendemos lo único que tenemos, embajador, lamentablemente estaríamos otra vez casi cerca de la Edad Media, ¿no? Sí, y en el capítulo 11 habla usted también de un tema que lo he escuchado en varias oportunidades, la ciberdiplomacia, la diplomacia digital, ese mundo nuevo, sobre todo que los jóvenes lo ven como natural, porque son innatos digitales. Nosotros somos un poco analfabetas digitales, tenemos que aprender, pero los muchachos ya nacen con el smartphone y con todos los equipos. ¿Cómo aplicar en estos organismos multilaterales estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Los mecanismos de interacción a nivel diplomático, a nivel multilateral, se han acelerado mucho con estos procesos. Ahora vemos grandes mecanismos de negociación por la vía virtual, pero eso no está exento también de grandes riesgos, y es por eso que dentro del CELA también trabajamos el tema de ciberdiplomacia y la ciberseguridad. Creemos nosotros que hay que trabajar marcos éticos en base a los cuales podamos nosotros ir avanzando aprovechando este gran mecanismo de tecnología que agiliza nuestras comunicaciones. Sin embargo, las responsabilidades a nivel del derecho internacional por representar a un organismo o a un país no dejan de estar presentes por el simple hecho de hacer una manifestación a través de estos mecanismos ahora. En esa parte habíamos pensado también, pues estamos con la Academia Diplomática Iberoamericana, hablando de unos cursos en el tema, primero de la migración, que es tan importante, y en ese tema que usted tocaba, que nadie lo ha tocado, que es la ciudadanía latinoamericana. Qué interesante tema, que podemos llegar un día a tener, como los europeos, una sola representación de un pasaporte y las fronteras borradas totalmente. Es una aspiración a la que tenemos desde el CELA. Hemos trabajado mucho para poder identificar todos los avances que hay en la región. Creemos que ha habido la voluntad política, obviamente de acuerdo a un poco el péndulo del impulso, ¿no?, que se tiene a la integración, de aumentar estos derechos para los migrantes, y básicamente es ampliarle los derechos que tiene un propio ciudadano. Es por eso hablar de una ciudadanía latinoamericana y caribeña es una de las metas en las que deberíamos esforzarnos mucho más. Además usted, igual que muchos de nosotros cuando estábamos en cargos diplomáticos, aprovechó la oportunidad para estudiar y se va con un doctorado de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, había empezado el doctorado en España por el año 2002 en la Universidad Autónoma con el Instituto Ortega y Gasset. Lamentablemente los tiempos ya nos atropellaron. Presenté el diploma de estudios avanzados allá, y estando acá ya tuve la oportunidad de presentar la tesis, obras literarias que pudieron acreditar la obtención, pues, del doctorado en Derecho Internacional, en este caso Convención en Derechos Humanos. Sí, ahí damos clases y hemos visto sus trabajos. Excelente, embajador, esa posibilidad de seguir avanzando. Y además, yo no sé si decir que va a terminar su misión, porque siempre para los diplomáticos hay caminos abiertos en todo el mundo y en todos los organismos, tanto internacionales como nacionales, porque es una alta figura de su país también. Totalmente abierto a colaborar para que la integración pueda hacerse una realidad. Hay mucho trabajo que queda por delante, y lo que tenemos que seguir es ganando afectos y fanáticos de la integración para poder seguirla construyendo. Vimos en el teatro, además de la parte teórica, jurídica, económica, el toque espiritual de la música, que fue bonito ese elemento de instrumentos autónomos de nuestro continente. Bueno, hay teorías que, por supuesto, nos dicen que la integración se vio interrumpida precisamente cuando nosotros empezamos a fundar las repúblicas, o cuando nos hacen las primeras divisiones a través de los edictos papales, ¿no? Nuestras comunidades no conocían de fronteras,
tenían una integración mucho más profunda. Y uno de los artes que ha prevalecido durante todo este tiempo ha sido la música. Y gracias a este grupo Ordila, que es parte del grupo del Teatro Teresa Carreño, pudimos tener un festival que nos dio un barrido pues, cultural de toda esa música autóctona que tenemos en la región. Bueno, embajador, hemos estado llegando al final del programa. Con ustedes siempre se puede hablar muchísimo más. Esperamos tenerlo pronto nuevamente, no solamente en Embajada y Embajadores, sino en Brújula Internacional. Y colaborar, como dijo usted, con la Academia Diplomática Euroamericana, que nos ha invitado a nosotros también para dar una charla sobre el tema de la migración y la diplomacia, sobre todo virtual, que ustedes nos han sorprendido porque pocos organismos internacionales manifiestan este tipo de temas de actualidad y sobre todo esa dimensión humana que le ha dado y social. Ojalá que el CELA siga ese camino. 50 años ya es una historia y tenemos otro mundo nuevo, ¿no? ¿Qué mensaje le manda a sus amigos? Bueno, un abrazo cordial a todos los que nos han podido acompañar durante este periodo. Creemos nosotros que la construcción colectiva desde la diplomacia, desde la academia, es sumamente importante para poder fortalecer los trabajos de los órganos multilaterales, sobre todo cuando tenemos un propósito común entre todos, ¿no? Que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias nuevamente y donde esté usted va a ser siempre un modelo, un ejemplo. Y lo que se hace y lo que se escribe siempre queda para el mundo. Ya con este libro tenemos una referencia muy importante, que además es una tesis de grado que es de una universidad venezolana, pero con un planteamiento latinoamericano y caribeño. Así que muchas gracias al embajador Clarence Sendara. Y hasta el próximo domingo con Embajada y Embajadores, siempre a esta hora, con temas internacionales.